Sí, nos vamos del otro lado con Vic. Gracias, Almita. Y pues sí, ya estoy con mi querido Vic. Y bueno, pues estamos estrenando, ¿verdad? Equinoccio de primavera. Apenas acaba de suceder. Entonces, Vic, qué bueno que estás con nosotros para que nos digas, a ver, cómo funcionaría el equinoccio, cómo afecta para cada uno de los signos. Bueno, y es movible, sí. Gracias Sony, porque empieza a los 0 grados de Aries, pero yo siempre interrumpiéndote. Pero mira, entró ayer a las 10:57 horas. Ahora, Sony, tú preguntarás por qué se mueve. Años antes, años después, un día, una hora, dos. La clave de esto es que el Sol representa la entrada del Sol Invictus. Y según los romanos, eran los Saturnales. Eran viejas historias, que eran los sabbats que se hacían. Entonces, se dice que ya el 21 de marzo es cuando empieza la primavera y rejuvenece todo. Por eso es movible y por eso siempre se ajusta a los 0 grados de Aries. Por eso las cartas astrales son importantes. Ahora, vamos a hacerlo, Sony, algo entendible a la gente, pues, para que nos comprenda. Por ejemplo, un Aries, ves que su color es rojo. ¿Qué piedras son rojas? El rubí, la cornalina, a ti que te gustan tanto. Se pueden utilizar sus ángeles, Samael o Machedel, y hay gente que hace sus oraciones. No sé si te has fijado que generalmente se van a las pirámides y luego las dañan. Se visten de blanco para cargarse de energía. A ver, ¿tú crees en esto de vestirse de blanco? ¿Sirve de algo? Yo te voy a decir una cosa. En los 70s, que estaba muy de moda todo esto, era la piramidología. ¿Y sabes qué hacías? Comprabas a escala una pirámide de cobre, tenía los ángulos equidistantes, la orientabas al norte, una de sus caras, no sus aristas, pero hiciste una pregunta. No es lo que te vistas, a donde vayas, a donde trotes y lo que hagas, todo está en tu mente. Porque la pirámide la puedes tener en tu casa. Alguien dirá, es que ese es un monumento antiguo. No, el monumento lo tienes en tu mente. La oración la puedes empezar a hacer tú. Tú puedes ser el patrón de tu destino. Y lo que haces es que indirectamente estás dañando una construcción que tú sabes que la trepidación al momento de subir las escalinatas afecta, por ende, a la estructura. Por lo cual es mejor hacer eso. Pero ¿no crees que a lo mejor por el hecho de que haya tanta gente, o sea, la cuestión del pensamiento colectivo sea lo que ayude? Bueno. O sea, yo entiendo que sí, como tú dices, es mucha cuestión de aquí, de lo que estés pensando, lo que estés vibrando, lo que digas, lo que hagas, pero en el momento en que son tantos, este pensamiento colectivo ayude a atraer verdaderamente cosas buenas. Dices bien, cuando una persona es poquita, se siente menos, quiere tener la colectividad. No, está sola, o sea, no hay tanto movimiento de energía cuando estás tú solo a cuando son muchas personas. Entonces, como dices bien, la colectividad amplifica. Aunque a veces, como decía Jesús, ¿te acuerdas? 2 o 3 orando en mí es mayoría. La mayoría es una amplitud y como es una onda, modula, crece y amplifica ese tipo de energía. La respuesta es sí, siempre y cuando lo hagas en orden, porque como verás tú, ya empiezan a prohibirlo. Y esa zona sagrada, algunos dicen que ese biomagnetismo te carga solo. Ahora imagínate, Sony, a esa hora de las 10:57 no cabrías en la cúspide, porque es un espacio muy pequeño, ¿estás de acuerdo? Por lo cual, los signos se cargan de energía. Ahora estás vestida de Tauro, aunque no eres Tauro. El verde puedes usarlo estos días para cargarte de energía. Ejemplo, esmeralda, algún tipo de, por ejemplo, berilio, turquesa, topacio. Y esas piedras están asociadas con el cobre. Entonces tú, Sony, si dices, por ejemplo, soy el ascendente tal, tú eres Capricornio, Sagitario, Capri. Pero si tuvieras otro signo, puedes utilizar los metales de estas entradas de los signos porque son cambios estructurales de energía. Así como Géminis es el color amarillo, el berilio o Cáncer es la alpaca y demás, eso se hace de acuerdo a los signos que te corresponden de tu carta astral. La gente no lo sabe, nada más sabe cuándo nació, muchos no saben su hora, por lo cual utilizas el signo solar. Así que esta hora fue crucial porque si te fijas el sol estaba en Aries, pero esas horas de la mañana el ascendente era otra cosa, era Géminis. Así que entonces se hace la carta al momento de las entradas de los signos para saber el tipo de energía que todos tenemos y relacionado con ello. Por ejemplo, me queda en Cáncer, que es la alpaca, la piedra de la luna, la selenita, es el blanco, y tú, Sony, dirás, créalo o no, tú haces una oración a Gabriel o Muriel, para Ambrieles, para Géminis, para Tauro, Anael, y así cada signo. Eso se llaman los genios planetarios. Esos eran de la Kabbalah y los judíos lo utilizaban porque eran los 72 nombres de Dios. El detalle es que se ha perdido y como nuestra religión procede de la judaica, automáticamente asumes que ellos no tenían la supremacía o el control total. Por eso entonces el zodíaco nace desde los sumerios. Por eso ellos hacían el ritual. Y te acuerdas nuestra pirámide en donde empieza a aparecer ya en la tarde Kukulcán o Quetzalcóatl. Entonces la serpiente emplumada representaba que fue una estructura, algunos dicen, hecha por extraterrestres, porque no hay tecnología para que cada equinoccio y algunos solsticios
equinoccios determinados se vean ciertas ondulaciones de las sombras de ese Dios que asciende a los cielos o desciende al inframundo. ¿Nos puedes decir la diferencia entre solsticio y equinoccio? Buena que era pregunta. Lo que habíamos anotado aquí. Lo tenemos anotado, pero nunca está por demás. Por ejemplo, aquí el equinoccio es cuando el Sol Invictus entra y entonces significa que los días van creciendo en amplitud. Es equinoccio, cambio de era. Y solsticio es cuando los días y la noche tienen la misma duración. Ejemplo, un solsticio de verano, el día es más largo, y en el de invierno la noche es más larga. En los equinoccios empieza casi iguales y empieza a amplificarse la energía día y noche igual. Pero aquí la diferencia es que en verano hay más luz y en invierno hay más oscuridad, por lo cual lo que significa equinox es, digamos, idéntico, es una estructura de vida. Y solsticio nada más cambian las modulaciones de la hora determinada. Por eso entonces dicen antiguamente los sumerios y luego los celtas y demás que estos días en particular, y hay otras fechas importantes, Sony, por ejemplo, el 1 de febrero, el 1 de mayo, el 1 de agosto y el de noviembre son fechas importantes porque los antiguos celtas hacían una invocación pagánica, porque de aquí nació el calendario pagano, para hacer invocación a la Madre Tierra. Por eso era importante que esos cambios de estación o cambios de signo tenían mucha energía. Y si te fijas, Sony, estábamos tomando Cáncer, Capricornio, Aries y Libra, que si lo haces en una cruz, este sería Aries, este sería Cáncer, este sería Libra y este es Capricornio. Esto se le llama una cruz cardinal, porque los signos van cambiando y como la Tierra está inclinada a 23,5 grados, obviamente la perpendicularidad de la Tierra hace que la sombra cambie. Por lo cual entonces los equinoccios mantienes una homeostasis, un equilibrio de energía, y el solsticio van moviéndose de acuerdo a las energías. Siempre en diciembre es la meditación y cuando hay más luz es la mayor energía. Por eso entonces los signos del zodiaco que son cardinales son los que rigen los signos de las estaciones. Ahora, Leo, si tú fueras Leo, tendrías que usar brillantes diamantes, y algunos los utilizaban como si fueran figuras en oro, entonces eran los rituales. Y Virgo igual, por ejemplo, está asociado a la alpaca, la selenita, Libra el cobre, y así cada uno de los signos. Por eso la oración principal era la oración de los esenios. Dice, fíjate a ver si no me acuerdo, la luz de Dios me rodea, el amor de Dios me envuelve, la presencia de Dios vela por mí, a donde quiera que vaya está Él. Y dices, oh fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, seno fecundo de donde todo nace, tu logo solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y conciencia, vida potente por lo que todo avanza. Y dices así, ven hacia mí, penétrame, alúmbrame, bendíceme, purifícame, traspásame y despierte en mi ser todas esas sustancias inefables que son parte de ti como de mí mismo. Y dices, oh fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, dame poder para traer suerte, fortuna, dinero, salud, trabajo, paz, amor y felicidad, así como reinar en el corazón de todos los habitantes, criaturas celestes, terrestres, visibles, invisibles, palpables, impalpables, como ha sido y si será, yo triunfaré. Esa oración se le conoce como del equinoccio y se dice, ya por eso decía Sony, van de blanco, usan caracolas y otro tipo de instrumentación. ¿Te parece que nos escribas esta oración maravillosa que acabas de decir en Facebook? Exacto, para que la gente la pueda ver. Okay. ¿Dónde te Muchas gracias, Vic. En Mamá de Construcción. ¿Y a ti, Vic? En las 12 casas. Muy bien. Vámonos.